tardes para todos. El día de hoy tenemos la segunda sesión de esta clase del Masterclass. Tenemos con nosotros a la consultora Angélica Tovar. Ella en estos momentos es oficial de cumplimiento de diferentes sectores de la economía. Tiene gran experiencia en todo este tema de riesgos, lavado de activos, desempeñando pues funciones del cargo como oficial de cumplimiento. Una vez más agradecemos a la doctora Dora del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales por hacer estos cursos en alianza. Entonces, muchas gracias a todo el equipo de la doctora Dora, a Gabriel, a todas las personas que nos ayudan a poder transmitir nuestro conocimiento el día de hoy. No sin más, voy a dejar a Angélica con ustedes. Voy a compartir la pantalla de Angélica. Denme un segundo, por favor. Hola Angélica, buenas tardes. Por favor, habilitas tu micrófono. Ahí. Hola María Camila, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan ahí y me ven? Sí, ya estamos viendo tu pantalla, ya te estamos escuchando. Entonces ya tenemos gran audiencia conectada. Si quieres, te presentas y ya después apagas la cámara como para que el internet no nos vaya a coger mucha banda. Entonces, gracias Angélica una vez más por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Te dejo con la audiencia. Perfecto, muchas gracias María Camila. Bueno, pues me presento, mi nombre es Angélica Tovar, de profesión contadora y oficial de cumplimiento. Llevo más o menos 8 años como oficial de cumplimiento. Conozco el sector real, el sector solidario y el sector de transportes. El día de hoy, pues la idea es conocer un poco de riesgos, cómo podemos identificar un riesgo, cómo podemos verificar una matriz, qué es una probabilidad, qué es un impacto y qué tipo de riesgos vemos evaluados en cuanto al SAGRILA o al sistema de lavado de activos. Entonces vamos a iniciar, voy a apagar mi cámara. Dame un segundo si quieres, te la apago desde aquí. Vale, listo, perfecto. ya, ahora sí. Listo. Bueno, entonces, el sistema de administración del riesgo, el lavado de activos y la financiación del terrorismo nos habla mucho de todo lo que tiene que ver en cuanto al riesgo. Estos riesgos son evaluados y la importancia es no solo el compromiso de las entidades que están obligadas, sino el compromiso de todas las empresas, porque si nosotros en algún momento como entidad evaluamos qué tipo de riesgos tenemos o identificamos nuestros riesgos, pues podemos mitigarlos. Como lo vemos acá, muchas empresas se ven enfrentadas a riesgos que en su momento los ven leves, pero esos riesgos pueden ser altos. Entonces, es importante determinar cómo voy a evaluar mis riesgos, cómo los voy a identificar y cómo los voy a mitigar o los puedo controlar. Muchas veces uno dice, tengo riesgos, los tengo que mitigar. Yo también puedo controlar estos riesgos. En la identificación del riesgo, bien sea para el SAGRILAF, el SARLAF o el CIPLAF, se pueden realizar una metodología. También aplica para el programa de ética y transparencia. Toda esta norma nos dice, ustedes tienen que identificar el riesgo y es el corazón, la parte fuerte de una empresa. El riesgo que yo tengo, ¿cómo lo puedo mitigar? No se puede decir hoy en día que las empresas no tienen riesgos. Todas las empresas, por más mínima que sea, tienen riesgos que en algún momento por ahí no lo pueden haber identificado. En la metodología para la segmentación de los factores de riesgo, yo puedo determinar qué tipo de riesgo tengo. Con mi contraparte, en este caso puede ser con un cliente, un proveedor, el empleado, el accionista. El mismo accionista de mi compañía me puede traer un riesgo. El accionista por parte de un cliente, el accionista por parte de un proveedor. Cuando yo determino que mi cliente, mi proveedor o la parte de los accionistas tienen mayor del 5% de cuota de representación, automáticamente me está dando un riesgo. Puedo tener también riesgos de productos, tengo también riesgos de canales, jurisdicciones. Importante determinar qué riesgo tengo en la jurisdicción. ¿Qué pasa si yo tengo mis clientes o mis proveedores hacia la parte del Océano Pacífico donde está todo lo que tenga que ver con Panamá? Podría tener un riesgo de paraíso fiscal. Resulta que cuando yo reviso el mapeo que está dentro de los riesgos que tiene Colombia, se sectoriza más hacia ese lado.
¿Por qué? Porque me dice que es donde más pueden producirse riesgos en cuanto al lavado de activos. Para la metodología y la identificación del riesgo, en el LAF, respecto a cada uno de los factores de riesgo, yo tengo que tener una metodología, los criterios de evento, la causa y la consecuencia. ¿Qué causa y qué consecuencia me puede llevar este riesgo? En la identificación de las formas en que se puede presentar el LAF, definición de las diferentes señales de alerta, que más adelante las vamos a revisar. Yo puedo tener señales de alerta, pero si yo no he identificado mi riesgo, yo no he mapeado este riesgo en un riesgo inherente para volverlo un riesgo residual, yo no puedo tener una señal de alerta porque no tengo controles. Todos los riesgos hay que determinarlos y tener una metodología. Bajo LAF se puede trabajar bajo la ISO 31000, que es de cumplimiento de gestión de riesgos. Esta nos dice, esta es básicamente una familia de normas sobre la gestión del riesgo. El propósito de esta norma de la ISO 31000 es proporcionar principios y directrices para la gestión del riesgo. Lo mismo que nos dice la norma. Gestione el riesgo, identifique el riesgo, administre el riesgo, controle el riesgo. Y el proceso de implementación a nivel estratégico y corporativo. Yo tengo que revisar cómo lo voy a identificar, cómo lo voy a plasmar. Y esta ISO nos ayuda mucho, mucho a identificarlo. Movemos acá, esta va bajo la ISO 31000 y nos dice comunicación y consulta. Yo tengo que verificar mi riesgo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una comunicación interna y externa de las partes interesadas, tanto de los colaboradores como de mis clientes, mis proveedores, todo lo que tenga que ver y que se mueva con mi negocio. En la parte de establecer el contexto, objetivos, me define los objetivos y los parámetros para la valoración del riesgo. Yo tengo que empezar a identificar y valorar mi riesgo. ¿Cómo está este riesgo? Entonces yo hago en la identificación, en el riesgo hago un análisis y una evaluación. Analizo cómo está este riesgo, si este riesgo me da un impacto alto, medio o bajo a mi compañía y evalúo, lo empiezo a evaluar. En la evaluación de este riesgo, yo empiezo a revisar los eventos, el impacto que me puede generar este riesgo a la compañía y hago un tratamiento del riesgo. En el tratamiento del riesgo, reviso las consecuencias negativas, positivas, la posibilidad de ocurrencia, si es cuantitativa, cualitativa o semi-cuantitativa. Y hago todo el proceso para evitar un riesgo y lo puedo retirar si yo tengo un proveedor, identifiqué que es un riesgo alto, donde este señor venía lavando activos, yo lo revisé en una lista restrictiva y me di cuenta que están estas listas en una lista OFAC, automáticamente yo verifico con las políticas que tengo dentro de la compañía si sigo la negociación o la contratación con mi contraparte, porque me puede traer en algún momento un riesgo. Yo inicialmente puedo decir, yo no voy a parar la operación, yo no voy a dejar de vender, yo no voy a dejar de comprar un producto donde necesariamente este proveedor es el único que me vende este producto, pero más adelante yo puedo tener un riesgo que les voy a mostrar, el riesgo reputacional, el riesgo legal, el riesgo de contagio, el riesgo, me pueden sancionar, que son estos. Riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Yo puedo tener incertidumbre en este momento porque yo no sé si en realidad yo tenga un riesgo con mi cliente, con mi empleado, con mi proveedor, con mi jurisdicción, con mis productos, con el producto que está llegando y que yo estoy vendiendo. Prácticamente yo, si no conozco mi proveedor, yo puedo estar ayudando a una financiación al terrorismo, a un lavado de activos. Nos habla de un riesgo legal. Este riesgo legal es por sanción por incumplimiento de la normatividad. En el momento que yo esté obligado a implementar un SARLA, un CIPLA, un SAGRILAF, entonces les voy a hacer como un paréntesis en esta parte. El SARLAF aplica para entes financieros, los que están vigilados por Superfinanciera. El SAGRILAF aplica para los que son de entes SAGRILAF sector real, que eso es todo lo que vigila Supersociedades, y CIPLAF aplica para el sector terrestre, que es vigilado por Supertransporte, perdón.
Ellos, es la diferencia que tenemos. Son muy parecidos porque todos nos hablan de lavado de activos, financiación del terrorismo, pero algunos nos hablan de administración, otros de autocontrol. Es la diferencia que tenemos, y uno nos habla de proliferación de armas de destrucción masiva, que ese es, digamos, el más grandecito es el SACDILAF, pero todos tienen que ver con los mismos riesgos. Un riesgo legal. Resulta que yo tengo que implementar mi SARLA, mi CIPLA o mi SACDILAF. Lo implementé, pero no revisé mis riesgos o identifiqué unos riesgos en jurisdicción o en los riesgos en clientes porque no le hice la revisión en listas o porque no le hice verificación de documentos o porque en algún momento no le actualicé los datos. Pero dentro de mis políticas yo dije, le voy a hacer ese proceso, y dentro de la normativa me dice, usted tiene que hacer el proceso de debida diligencia y actualización de datos. No lo hice, hay sanciones por incumplimiento a la normatividad. ¿Hacia quién va esa sanción? Hacia el representante legal, hacia la empresa, oficial de cumplimiento y revisor fiscal. Entonces, por eso es importante el cumplimiento que tiene el oficial dentro de la compañía. Riesgo reputacional, desprestigio, mala imagen de la compañía. Yo puedo tener un riesgo reputacional porque hice negociación con mi proveedor o contraté un empleado, no le hice revisión, automáticamente me trajo un riesgo reputacional porque él venía lavando activos o haciendo una financiación al terrorismo. No me di cuenta, me dio ese riesgo reputacional donde yo no estaba haciendo nada ilegal, pero él me lo trajo, que es muy parecido al riesgo de contagio. Este nos habla por acción o experiencia de un relacionado o asociado. Este riesgo de contagio es el que me lleva al riesgo reputacional. Me contagió. Yo no estaba haciendo nada ilícito, pero al negociar o al contratar con mi contraparte, automáticamente tuve un riesgo de contagio. Riesgo operativo. Pérdidas por fallas en recursos humanos, proceso de tecnología y o entes externos. Si yo tengo una mala administración dentro de mi compañía, pues voy a tener un riesgo legal, un riesgo reputacional, un riesgo de contagio, y a quién voy a afectar, a la parte operativa. Por eso muchas veces uno en la norma dice funciones de, nombra representante legal, revisor fiscal, órgano de control o junta directiva y oficial de cumplimiento. Entonces, cuando las personas identifican esta parte, dicen, yo como líder de proceso o como colaborador de la compañía no tengo responsabilidad. Sí, la responsabilidad es de todos para evitar que en la compañía caiga un riesgo, cualquier tipo de riesgo. Porque si se va a afectar a la compañía, ¿a quién va a llegar ese riesgo? Al riesgo operativo, y automáticamente pues voy a llegar en algún momento a una ley donde ya no, ley de insolvencia, donde ya me bajé mis ingresos, entonces ya tengo que empezar a cortar mi personal. Etapas de gestión de riesgo, pues hay que identificar el riesgo. Esta también está bajo la ISO 31000, y todo lo que nos habla la ISO 31000 es muy parecido a lo que está dentro de la norma del LAF. Medición del riesgo, entonces hay que medir el riesgo. El control, importante. Yo no puedo identificar un riesgo, medir mi riesgo, pero no lo controlarlo. Entonces, bueno, yo implementé todo el proceso, hice la medición, dejé los registros y empecé a tener controles. Estos controles pueden ser formatos, estos controles pueden ser implementar revisión de listas restrictivas para proveedores de alto riesgo semestral, actas, políticas, procedimientos. Yo tengo mi control, pero luego tengo que ir a un seguimiento y monitoreo, y no le hago seguimiento y monitoreo. Yo no puedo determinar si ese riesgo creció o bajó, o si los controles están debidamente gestionados para el control que le di. Entonces es siempre importante revisar muy bien qué etapa tengo en el riesgo y cómo la puedo ir mitigando. Hay empresas, cuando uno realiza las matrices de riesgo, puede identificar 10 riesgos, 20 riesgos, 30 riesgos, 40, 50. Nunca es de alarmarse uno tener 20, 30, 40, 50. Yo puedo tener hasta 60 riesgos. Es peor cuando yo solo identifiqué 2, 3, 4, 5 riesgos. Sería una alarma porque o estoy escondiendo algo o estoy haciendo las cosas muy bien. Y por error humano o por desconocimiento de la norma siempre se pueden pasar cosas que uno en el momento no está implementando. En la metodología para la administración del riesgo, entonces aquí es cuando yo voy ya directamente a implementar mis riesgos. Entonces, tengo que tener un punto de partida, tengo que tener el conocimiento de la entidad. Es súper importante cuando los oficiales de cumplimiento son externos,
tienen que conocer muy bien la compañía, su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, la planeación institucional, sus procedimientos, qué tipo de canales de distribución utilizan, los clientes, los proveedores, sus empleados, el organigrama. Muchas veces uno se enfrenta a entidades que ni siquiera conoce un organigrama o no pide que uno tenga la función como oficial de cumplimiento en el organigrama que va bajo primer nivel. Es muy importante conocer. Es lo primero que yo tengo que hacer, conocer la compañía para determinar y dar un punto de partida. Conocimiento de los procesos, característica de los procesos, objetivo del proceso y procesos asociados. Yo puedo tener un proceso de caja menor, un proceso de política salarial, un proceso para comercial, un proceso para talento humano, pero si no está asociado al lavado de activos, pues no estaría haciendo nada, porque en el momento que tenga vacaciones la persona que sí sabe cómo es el proceso, pues va a haber una falencia con la persona nueva que llegue a pues a cubrir ese puesto, bien sea como persona nueva o para cubrirlo reemplazando la persona que salió a vacaciones. Si yo no tengo el proceso asociado, pues la persona se va a perder y en algún momento puede dejar de hacer una verificación en listas, puede dejar de darle una inducción en la parte de los procesos, en la parte de los procesos de capacitación, la inducción, la carta de compromiso, todo lo que puedo yo asociar hacia mi empleado. Entonces, por eso es importante yo tener el proceso. Lo mismo para clientes, lo mismo para empleados, para proveedores. Entonces, yo tengo que revisar si está asociado. Es como hacer un diagnóstico inicial. En la política de administración del riesgo y las directrices de las políticas, tengo que hacer la identificación de este riesgo. Entonces yo tengo que revisar y establecer el contexto, identificar los riesgos, el contexto interno, lo que les hablaba de la ISO 31000, el contexto externo, el contexto de los procesos y entrevista a líderes de proceso. Si yo no conozco muy bien la compañía, yo tengo que buscar la metodología para identificar estos riesgos. ¿Cómo lo hago? Con una entrevista. De pronto en la entrevista que yo le haga al área comercial, ellos no han identificado de que hay un posible ellos tienen contratación con el Estado. Ahí podríamos tener personas políticamente expuestas. Yo no voy a decir que voy a cancelar la negociación o la contratación con esa persona, pero sí le voy a hacer una debida diligencia intensificada, como me lo dice la norma. En la valoración de los riesgos, tengo que analizar el riesgo, las causas y las fuentes del riesgo, el cálculo de la probabilidad, que más adelante lo vamos a ver, cómo yo puedo determinar la probabilidad y cómo la califico. En el análisis de las consecuencias, lo que les hablaba, esa consecuencia me puede traer un riesgo legal, un riesgo reputacional, un riesgo de contagio. Evaluación de los riesgos, calcular el riesgo inherente. El riesgo inherente es el que primero yo detecté. Luego de que yo tengo ese riesgo inherente, le voy a dar un control. Después de que yo le di un control, yo tengo que revisar cómo me quedó ese riesgo residual. ¿Qué residuo me quedó después de darle yo un control? En el monitoreo y la revisión, tengo que hacer una matriz de responsabilidades con reportes periódicos. Más adelante les voy a mostrar la matriz. Importante, tener responsables. Yo tengo que tener un responsable. Y el responsable no es el oficial de cumplimiento. El responsable siempre es una persona que hace todo el proceso y esa persona le reporta al oficial de cumplimiento una posible operación inusual o sospechosa que se puede convertir en un nuevo riesgo. Un riesgo que de pronto en el momento que yo hice el diagnóstico no lo identifiqué. Listo. El macroproceso de riesgos. Aquí iniciamos dentro de las normas nos habla, y esta normatividad en la de la 16 del sector real, del 24 de diciembre del 2020 nos habla de la segmentación. Muchas veces la segmentación la vemos como un informe. Yo puedo sacar un informe de mi contraparte, lo segmento, lo clasifico y tengo un informe desde que yo implementé. Fui obligado a ensarlar desde el 2015, implementé una segmentación, pero nunca hice ningún proceso, nunca verifiqué. Es importante determinar cómo voy a segmentar, a quién voy a segmentar y con qué periodicidad voy a segmentar. Cuando tengo la segmentación, hago una identificación. Entonces, hago la identificación de mi cliente, de mi proveedor, de mi empleado, de la jurisdicción, de los canales de distribución. Tengo que hacer una medición del riesgo inherente. Yo con una segmentación puedo realizar
la transacción de mi empleado, donde él le venían pagando un salario de 2 millones y él tiene comisiones de 1 millón. De un momento a otro empezó a comisionar 3 millones, luego 4 millones, luego 5 millones. Yo me tengo que ir a las políticas salariales para determinar cómo van las comisiones, porque ahí me puede estar arrojando un riesgo y este riesgo va asociado al tema de corrupción, al programa de ética y transparencia empresarial. Tengo que evaluar los controles, entonces tengo que darle un control, un monitoreo, diseño los controles y hago el control. Resulta que la norma no me dice como oficial de cumplimiento cómo tengo que evaluar los controles, ni cómo tengo que tener una herramienta para evaluar esos controles. Pero sí nos dice, ustedes tienen que auditar. Yo puedo tener un programa de auditoría como oficial de cumplimiento y puedo revisar área por área para determinar si los controles que dispuse para cada riesgo que arrojé inicialmente la verificación que me arrojó, si sí me sirvió o no. Hago la medición del riesgo residual. ¿Cómo está ese riesgo residual? ¿Con el control bajó o subió? O yo tengo que implementar un control más robusto porque definitivamente el riesgo no bajó y al contrario subió, y tener acciones. Darle un seguimiento a las transacciones, lo que les hablaba, la segmentación me ayuda mucho a darle el seguimiento a las transacciones. Todo esto salió porque bajo la super financiera, en la norma jurídica, en la circular jurídica, ahí se desglosaron todas las circulares. ¿Por qué? Porque tenían mayor afectación a todo lo que tenía que ver con el dinero, todo lo que a mí me afecta, que entre en transacciones, en efectivo. Entonces ellos quisieron como mitigar ese riesgo que en algún momento puede afectar las compañías. Tengo que tener el análisis de operaciones sospechosas para determinar en algún momento un ROS, reporte de operación sospechosa. Recuerden que el ROS únicamente lo hace el oficial de cumplimiento. En el momento que se le reporte, si están obligados, si manejan mucho efectivo, lo hacen mensualmente, depende de la política, depende de si aplican a la normatividad de hacerlo mensualmente o normalmente se hace trimestral. Si yo no presento nada, que no se evidenció ningún ROS, presento una ausencia de reporte de operación sospechosa. Y el revisor fiscal lo hace en el momento que lo identifica. Y esta persona no le evidencia esto a nadie, automáticamente la reporta. Estructura para el seguimiento del riesgo. Yo tengo que tener unos aspectos muy importantes. La metodología a utilizar. En caso de que la entidad haya dispuesto un software, pues es muy importante tener como una herramienta tecnológica para disponer la metodología. Esto es un trabajo largo, es un trabajo arduo y yo no puedo hacerlo todo manual. Tengo que tener herramientas que me ayuden a mitigar este riesgo. Incluir los aspectos relevantes sobre los factores de riesgos estratégicos para la entidad, incluir todos aquellos lineamientos en cada paso de la metodología que sean necesarios para el análisis correspondiente. Yo todo lo que más pueda. La normatividad dice que al oficial de cumplimiento tienen que disponerle de todo lo que él necesite para tener un programa robusto, identificar un riesgo, mitigar un riesgo, tener unos controles. Incluir la periodicidad entre el monitoreo y la revisión de los riesgos. Yo puedo actualizar, la norma me dice, usted tiene que actualizar el manual o la matriz. Si no hay modificaciones en la norma, al menos una vez cada 2 años. Pero yo anualmente es muy bueno hacer una auditoría y verificar si los controles están sirviendo y empezar a actualizar mis manuales, las políticas y actualizar la matriz de riesgo. Recuerde que para matrices de riesgo tenemos que implementar, si están obligados a alzarla o a alzagrilada o a lo que tenga que ver con lavado de activos, CIPLA, es matriz de riesgos de lavado de activos, y si están obligados al programa de ética y transparencia empresarial, tienen que implementar también otra matriz de riesgos que tiene que estar asociado con todo lo del tema de corrupción. Incluir los niveles de riesgos afectados para la entidad y su forma de manejo. Incluir la tabla de impactos institucionales. Entonces siempre le hago como un proceso, un monitoreo, hago como la tabla de impactos que tiene la institución. Apetito al riesgo. Entonces acá cuando hablamos de apetito al riesgo nos dice que es lo que define si el riesgo está dentro de los límites aceptados. Una organización puede desarrollar un apetito al riesgo
y esto le ayuda a hacer un control en el manejo del riesgo y puede acatar el espacio entre el desempeño deseado y el desempeño real. Es hasta dónde la empresa está dispuesta a arriesgar. Pero esto es el miedo a saber yo cómo puedo arriesgar, dónde lo puedo arriesgar. Pero es muy importante tener un apetito al riesgo, el nivel del riesgo que voy a tener, el valor máximo de desviación, la capacidad que tengo para este riesgo, como nos lo muestra en la gráfica. Es donde la variación que voy a tener en esa tolerancia, en la capacidad y hasta dónde me va a llegar ese apetito del riesgo. Pero esto sirve mucho porque yo puedo determinar hasta dónde puedo llegar con mi cliente, hasta dónde puedo llegar en una negociación con un proveedor, hasta dónde me puedo arriesgar. Esta es muy parecida a la que les mostré inicialmente porque estas son las etapas que nos habla el SAC-DILA en el Sistema de Administración Integral del Riesgo. Esta nos dice, identifique el riesgo, clasifíquelo, evalúe estos riesgos, diseñe medidas de tratamiento, implemente las medidas y monitoree y evalúe. Es muy parecido y nos termina también con el monitoreo y evaluación. Ellos son muy persistentes en decir, haga una debida diligencia, verifique sus riesgos, pero monitoreelos. Verifique cómo están los riesgos dentro de su compañía, si están en un nivel aceptable o están en un nivel de riesgo muy alto. Hay que es importante todo dejarlo documentado. Si yo tengo una visita de mi ente de control y no tengo documentado, en algún momento me va a dar un riesgo alto porque me van a decir de que no realicé el proceso. Entonces yo tengo que redactar los riesgos, identificar los riesgos, que también los vamos a ver en una matriz. Entonces tengo que darle un nombre al riesgo que identifiqué. Una breve descripción del riesgo, si es un riesgo operativo, si es un riesgo estratégico, si es un riesgo financiero, si es un riesgo de cumplimiento, las causas que generaron este riesgo, porque no tuve una debida diligencia, porque me llegó la documentación y yo no la revisé, porque tengo una recomendación personal donde a la persona se le hizo una nueva contratación o se le renovó el contrato y le dejé la misma documentación. Yo no supe si en realidad actualizó datos, consecuencias para la entidad al momento que el riesgo se materialice. Entonces tengo que ir montando y redactando, identificando mis riesgos. En la identificación del riesgo, muy importante, saber qué puede suceder, cómo puede suceder, cuándo puede suceder, qué consecuencias podría tener, por qué se puede presentar. Entonces, en la parte que nos dice qué puede suceder, pues esto me va a llevar a una ley de insolvencia, esto me va a llevar a sanciones, esto me va a llevar a un riesgo reputacional donde ya mis clientes no me van a comprar, mis proveedores no me van a vender, ya no voy a obtener un apalancamiento financiero. Te puedo tener muchas consecuencias en no identificar un riesgo. ¿Cuándo puede suceder? Puede suceder la probabilidad de que suceda. Es probable que suceda cada mes, cada 2 meses, cada año, cada 2 años. ¿Qué consecuencia podría tener? Y por qué se puede presentar. Entonces, siempre es importante identificarlos y acá nos dice que es una de las etapas más importantes en el proceso de la administración. Permite a los responsables del sistema poner al descubierto situaciones y tomar conciencia de las posibilidades y peligros que puedan enfrentar en su actuar, lo cual garantiza que no se tomen riesgos, solo por desconocimiento de la posibilidad de ocurrencia. Ay, sí, puede que ocurra, pero pues no lo voy a revisar ni lo voy a mitigar. Ocurrió y no hice nada, pues me afectó como compañía. ¿Cómo se pueden presentar el riesgo? ¿Qué señales de alerta puedo tener? Entonces acá vamos a ver algo como para clientes. Les voy a dar un ejemplo primero para empleados. Cuando yo hago actualización de información, cuando yo doy capacitaciones, cuando yo hago firmar cartas de compromiso, todo relacionado con un nuevo programa que yo tenga que implementar, no porque yo lo quise hacer como entidad, sino por normatividad, y la persona se rehúsa, eso es una operación inusual, eso es una operación sospechosa. Muchas veces cuando los empleados son antiguos se rehúsan a dar información, se rehúsan a actualizar datos, se rehúsan a estar a cambios que en el momento puedan ayudar a la compañía. Entonces nos dice que
Son comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan la operación y que pueden incurrir en operaciones en cuanto a un lavado de activo. Tenemos alto volumen en efectivo sin identificar. Recordemos que todo lo que sea en efectivo que llegue a mi compañía, yo tengo que determinar hasta qué tope puedo empezar a identificar. Yo puedo decir, bajo 10 millones, voy a empezar a hacer una debida diligencia, pero resulta que ese riesgo puede ser más alto porque tengo unos clientes que hacen pagos todos los días de 5 millones. Entonces, yo tengo que identificar hasta dónde puedo llegar con ese riesgo. Abstenerse o entregar documentación incompleta. Aquí también sale cuando documentación difícil de identificar, borrosa, que no la puedo determinar si es la persona o no para revisar una lista, porque si resulta que yo verifiqué la cédula y la cédula no entendí si era 56 o 58 el número de cédula donde inicia, y resulta que era 58 y yo leí 56, no salió nada, 2 meses después en listas restrictivas, tuve un riesgo. Ahí fue mi riesgo porque no identifiqué bien la contraparte. Recibir propuestas por valores muy inferiores al mercado puede ser una operación inusual, una operación en el momento para el oficial podría determinar si es una operación sospechosa, pues porque el mercado está dentro de personas o entidades que ellos van como tratando de vender sus productos, entonces siempre buscan la manera de subir o bajar sus precios, depende del mercado. Tercerización de servicios con empresas extranjeras, paraíso fiscal. Aumento de exportación por correctiva con capacidad patrimonial de la sociedad. Entonces, aquí nos habla prácticamente de clientes. Tenemos también riesgos con proveedores que pueden ser similares y los riesgos con empleados. Los beneficios de yo tener un sistema de gestión del riesgo, de yo tener implementado a entidades que no necesariamente fueron acogidos al 100% para implementar un SAGRILA, un CIPLA, un SARLAF, pero sí a implementar medidas mínimas. Es muy bueno uno acogerse a una medida mínima porque yo empiezo a salvaguardar y a evitar en algún momento un riesgo que no haya identificado dentro de mi compañía. Dentro de los beneficios tenemos apoyo a la toma de decisiones, garantizar la operación normal de la organización, minimizar la probabilidad del impacto de los riesgos, mejoramiento en la calidad de los procesos. Resulta que uno muchas veces se asocia con empresas que no tienen procesos y es muy importante determinar el proceso dentro de las compañías. Esto ayuda a tener un mejor control. Fortalecimiento de la cultura de control de la organización. Dota a la entidad de herramientas y controles para hacer una administración más eficaz y eficiente. Todo esto nos ayuda, no es tanto lo tangible, sino lo intangible que nos va a proporcionar a nuestra compañía. Aquí vamos a ver la probabilidad y el impacto. La matriz de probabilidad-impacto es una herramienta de análisis cualitativo. Aquí no podemos ver cuantitativo, pero yo califico es en cualitativo. Tengo que tener valores cualitativos para poder sacar la probabilidad por el impacto que eso me da el riesgo. Bueno, establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podrían tener sobre nuestro proyecto en cada uno que ocurra. Entonces yo tengo un impacto y yo tengo una probabilidad. Resulta que en mi matriz yo tengo que identificar si ese riesgo está bajo, moderado o alto. Muchas veces, puede uno tener dentro de las matrices está muy bajo, moderado, medio alto. Sí, yo lo puedo determinar de varios factores puedo tener para empezar a determinar cómo voy a calificar, pero no importa. Yo lo que necesito es en el momento cuando vaya a mapear mi riesgo, cómo quedó mi riesgo inherente, cuando leí los controles, cómo quedó mi riesgo residual. En el riesgo inherente, como lo vemos acá, que es un ejemplo más visual, tenemos los procesos, la probabilidad por el impacto. Me dice dónde está asociado este riesgo, dónde quedó, si quedó en un riesgo alto, en un riesgo medio, en un riesgo bajo. Cuando yo le doy los controles, ese control, tengo que tener un plan de tratamiento de monitoreo para esos controles. Voy al riesgo residual
y verifico cómo quedó mi riesgo después de implementar estos controles, el riesgo residual, que es el residuo que me quedó después de implementar unos controles. Si quedó en un riesgo alto, en un riesgo bajo, en un riesgo medio. Nunca se asusten si todos mis riesgos quedaron en riesgo, todos mis riesgos con el control del riesgo residual ya quedó en un riesgo alto. No, yo tengo que empezar a verificar si los controles semestralmente los estoy aplicando bien y empezar a que ese riesgo alto quede en un riesgo medio y ese riesgo medio en un bajo y ese riesgo bajo ya mitigarlo. En la estructura de procesos tenemos el área, los servicios, los productos y los proyectos. Mapas de riesgos, pues tenemos que tener el perfil del riesgo de los procesos en el negocio. Lo podemos determinar por activos de información, por amenazas, por vulnerabilidades, por los objetivos del control, los objetivos institucionales y el perfil del riesgo de corrupción. Yo puedo ir trabajando, si yo tengo la obligatoriedad de implementar un LAF y un programa de ética y transparencia, los puedo trabajar los dos de la mano. Yo automáticamente puedo tener el trabajo de los dos de la mano. En la tabla de severidad, como les decía ahorita, hay tablas que son grandes, entonces yo puedo tener un riesgo aceptable, tolerable, grave, inaceptable, catastrófico. Pero resulta que hay empresas que me dicen, para mí es terrible que usted me diga que es catastrófico. No quiero que tenga esa palabra. Yo quiero que me lo deje hasta grave. Sí, lo puedo tener una matriz de riesgo donde llega, mi riesgo es aceptable, está en A, mi riesgo B tolerable y mi riesgo C grave. Entonces tendría que tener una parte extrema, alto y medio, para yo no tener ya como tan alto, o bajo, medio y alto, para que no sea extremo. Hay entidades que se asustan en el momento de verificar estos procesos. En la matriz de la configuración, como les decía, acá nos muestra cómo se podría mapear, cómo podremos mapear el riesgo. Entonces acá lo que les decía, nos está diciendo que está insignificante, es menor, moderado, catastrófico, casi probable, muy probable. Entonces tenemos la probabilidad y la consecuencia de que ocurra. Bueno, aquí en el sistema de monitoreo resulta que yo no solo puedo monitorear por una matriz de riesgo, yo puedo hacer un monitoreo con una segmentación. En la segmentación yo voy a clasificar mis contrapartes y mis productos y mis canales de distribución y mi jurisdicción. Resulta que yo tengo un cliente, como les decía al principio, y está en la parte de Cartagena, pero tengo ese mismo cliente con sucursal acá en Bogotá. El riesgo más alto lo tengo en Bogotá. Resulta que bajo el Infolab, que es la que nos informa todos estos procesos, nos dice que la ciudad con mayor sensibilidad al riesgo es Bogotá. Entonces yo empiezo a identificar, resulta que yo hago una revisión y una segmentación semestral. Entonces en el primer mes, mi cliente me compró 1 millón, en el segundo mes 1 millón, en el tercer mes 3 millones, en el cuarto mes 10 millones, en el quinto mes 20 millones, en el sexto mes 30 millones. Yo tengo que ir a verificar qué pasó con este cliente. Tengo que verificar si los estados financieros, en realidad el ingreso que él tiene para comprarme y tener tanta actividad, porque me puede dar un riesgo, independiente de que yo lo haya revisado en una lista restrictiva, independiente de que tenga los documentos al día. Puede que no pase, puede que él licitó para el Estado, licitó el producto que está vendiendo, pues lo necesita tecnología, cambió la parte tecnológica o licitó con colegios. Yo tengo que investigar, irme más allá de cómo tengo mi cliente para poderlo determinar. Y ahí me da como una fluctuación. Y eso es lo importante de hacer una buena segmentación, porque si yo hago una buena segmentación, esto me va a ayudar a identificar riesgos, esto me va a dar alertas. Empleados que, lo que les decía al principio, el ejemplo, tengo un empleado y él comisiona y llevo revisándolo 2 años y nunca había comisionado tanto y de un momento a otro, pues empiezo a verificar las personas que atiende en la parte comercial, cómo está, qué pasa con él. Tengo un empleado y resulta que en la hoja de vida o en la información que actualizó, llenó que él activos no tiene, patrimonio
no tiene, pasivo sí tiene, pero resulta que verifico y la persona cuando ingresó pues tenía una actividad o la parte patrimonial era baja y de un momento a otro creció. Entonces yo tengo que identificar si es una operación inusual o si se convirtió en una operación sospechosa para empezar a identificar y levantar esa evidencia para reportarla a la UIAF. Responsables. El oficial de cumplimiento, junto con los líderes, es el responsable de todos los procesos, de identificar nuevos riesgos, de controlar estos riesgos, de monitorear, porque muchas veces recae toda la obligatoriedad al gerente o al representante legal y al oficial de cumplimiento, pero no, acá todos tenemos responsabilidad dentro de este programa. Dentro de todos los programas, y todos queremos que la empresa salga adelante, que yo tenga trabajo, que yo tenga una parte operativa, yo tengo que en algún momento ayudar a mitigar los riesgos. Vamos a ver así como en grosso modo las funciones del oficial de cumplimiento. Entonces nos dice, permite a la organización gestionar efectivamente el inventario de riesgos y entendimiento relacionado, estos con la estrategia de negocios, ¿sí? Entonces, si yo tengo negocios con proveedores, con clientes de extranjeros, de otras ciudades, de otros países, yo puedo solicitarle al oficial de cumplimiento, si es una operación inusual o sospechosa, que me ayude a identificar un posible riesgo para mitigarlo. Realizar el monitoreo de las transacciones oportunamente, por eso les recalco mucho la importancia de la segmentación, con el fin de alertar a la administración de posibles operaciones sospechosas. No siempre una operación sospechosa, aquí es más que todo, no siempre una operación inusual se vuelve una operación sospechosa. Ayudar al oficial de cumplimiento a documentar y soportar todo el trabajo de auditoría del SagriLab. El oficial de cumplimiento hace su auditoría, determina los hallazgos y sobre esos hallazgos implementa nuevos controles o mejoras. Permite monitorear los controles existentes en la organización con el fin de mantener de forma adecuada y tolerable mi riesgo. Soporta la agregación de riesgos para producir una vista en el portafolio de riesgos. Yo tengo que tener mi portafolio de riesgos y a medida que vaya retirando estos riesgos, dejarlos autorizados y identificados. Todo tiene que quedar siempre soportado. Bueno, la estructura de la matriz de riesgo, que ya la vamos a ver, nos dice, incluir las etapas del SagriLab. Yo tengo que incluirlas. No tengo que decir, identifiqué el cliente que tenía un riesgo en lavado de activos. No. O medí mi riesgo en probable o improbable, o en el control decidí que le iba a implementar un formato, o en el monitoreo decidí que iba a hacer una auditoría. No. Es definir la metodología sobre la medición en la escala del impacto y la probabilidad. Tengo que hacer una agrupación e interpretación de los controles. Tengo que saber muy bien si estos controles si son adecuados y si sirven para el riesgo que yo estoy realizando. Tengo que tener el mapa de riesgos, incluyendo la comparación entre la medición inherente y la medición residual. Si yo hice una matriz de riesgos y no le incluí el riesgo inherente, el riesgo residual, no es una matriz, porque no tendría control. Estadístico por factor, por tipo de riesgo e información histórica. Siempre tiene que quedar todo histórico, de cómo tenía yo mi riesgo inicial y cómo voy. Pueden pasar 2 años, 3 años, cómo tengo mi riesgo a hoy. Bueno, vamos a ver la matriz de riesgo. Todo lo que les he hablado hasta el momento va dentro de mi matriz de riesgo. Acá la amplio un poquito como para que lo podamos ver mejor. Entonces, nos habla de parametrización de la probabilidad. Entonces, acá nos dice que la probabilidad puede ser casi cierto, probable, posible, improbable, raro, no aplica. Entonces, me dice que en la calificación del riesgo, tengo casi cierto, probable, en la posibilidad de ocurrencia, que ocurra todas las veces mayor al 90, que ocurra mayoría de veces entre 60 y 90. Estas dos me quiere decir que tengo una frecuencia del evento, donde me dice evento que pueda presentarse por lo menos cada mes. Esto es alto.
Si yo veo que tengo un riesgo y se me está presentando cada mes, estos riesgos más que todo se presentan en talento humano, porque yo tengo la contratación continua, o puede que la entidad diga, no, nosotros no tenemos rotación de personal. Ahí sí yo tengo que identificar, pero yo no puedo para una entidad implementar la misma matriz que voy a implementar en otra. Es identificar el riesgo, conocer mi contraparte, el producto, la jurisdicción y mis controles. Para la parametrización del impacto, entonces acá me dice que puede ser muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo, no aplica. No puedo dejarlo solo en estos tres, donde yo le voy a decir, voy a dejarlo solo bajo, moderado y alto. Ahí sí es como yo lo defina. Me dice que aquí me va a dar como una calificación del 100%, donde la sumatoria va en el humano, económico, comercial, reputacional, operacional, legal y de servicio. Y me empiezo a calificar. Acá, por ejemplo, me puede decir que uno muy alto, en el humano puede ser por fallecimiento de personas, enfermedades graves, progresivas y mortales, lesiones por invalidez o muerte. Yo empiezo a determinar, me aplica a mi compañía en el SAGRILA. Yo no podría determinar si me aplica o no porque no estoy como en el nivel de un riesgo ya operativo. En el económico, pérdida de la utilidad presupuestal, pérdida del 5-10 de la utilidad presupuestal. En el comercial, pérdida al 5% de los usuarios, al 10%, al 20%, al 100%. En el reputacional, una reputación negativa de la empresa, restricción por parte de organismos acreditadores. En el operacional, cierre la operación total de una unidad de negocio, suspensión de servicio por mayor a 5 días. Me hicieron la visita y definitivamente me encontraron una actividad inusual o una actividad ya sospechosa, me cierran la actividad por 3, 4 días, 5 días o total de cierre de operación. En el legal, sanción órganos reguladores, que va hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. En el ambiental, daños irreparables al medio ambiente. Entonces, yo ya empiezo a identificar cuál es el que me aplica para la matriz que yo estoy realizando y el peso que le voy a dar. En el apetito del riesgo, como les decía, es hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar como empresa. Ahí también puedo calificar. La calificación baja, moderada, alta o extrema. En la parametrización de los controles, yo tengo que definir si mi control está asignado. En el concepto autoridad y adecuada segregación de funciones por parte del responsable. Si yo tengo una matriz y no le dejé el responsable, no tiene viabilidad de funcionamiento porque no hay un responsable. Entonces no sé quién va a hacer el proceso y quién va a mitigar esto. O quién va a hacer el proceso del control y quién va a mitigar este riesgo con este control. El propósito del control, si es preventivo o es detectivo, la frecuencia del control, si es oportuno o no oportuno, y documentación, si está documentado o no está documentado. Bajo todos estos parámetros, yo llego a hacer mi matriz. Llego de acá, empiezo a decir, en el proceso voy a medir recursos humanos. En el subproceso voy a decir es talento humano. Yo tengo que numerar mis riesgos. En este riesgo voy a decir posibilidad del personal vinculado a las áreas esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidas en listas restrictivas y o vinculantes. Cuando yo hice mi diagnóstico me di cuenta que no le hacían revisión en listas restrictivas. Riesgo grande, riesgo alto, porque no estoy determinando si esta persona me va a traer un riesgo de contagio o un riesgo reputacional que me va a llevar a una sanción. Miro si me aplica un riesgo de salud, decir que no. Un riesgo económico, sí. A un riesgo de crédito, sí, porque me va a llevar al riesgo reputacional y ya no voy a tener un apalancamiento financiero. A un riesgo de mercado, sí. A un lavado de activos, un económico, sí. A un operativo, sí, porque puedo cerrar la empresa y voy a perder la parte operativa. A un operativo reputacional, sí. A un operativo de fraude, sí. A un riesgo laboral, sí me puede llevar a un riesgo laboral. A un riesgo legal, claramente. A un riesgo contractual, sí. A un ambiental, yo no lo veo que me lleve a un riesgo ambiental. Pero si en algún momento yo determino que mi empresa debe relacionarlo con un riesgo ambiental, yo lo califico. ¿Es estratégico? Sí. Causas o fallas. No se tiene el control ni la debida diligencia adecuada al momento de contratar al personal. Estos procesos son débiles, se sectoriza la evidencia
de incumplimiento de la vinculación del personal para evitar un riesgo reputacional. Consecuencias, fraude y mayor sensibilidad que se presenten actos ilícitos en la compañía. Entonces acá me dice, posibilidad de que ocurra, entonces acá empiezo yo a revisar. Está entre que ocurra, pues yo lo veo más alto, yo le puedo decir que ocurra mayor a 90, de que ocurra entre 60 y 90, pero determinando la rotación que tengo en la empresa. Digamos que lo dejamos entre 60 y 90. Frecuencia de que ocurra, puedo decir cada 4 o 6 meses, voy a decir no. Esto me puede ocurrir cada 2 o 3 meses porque sí. Calificación de la probabilidad. Automáticamente me dijo que con todo el proceso que yo hice anteriormente, me está diciendo que hay probabilidad. La calificación hasta el momento es probable. Entonces acá me dice en el soporte del impacto, si es económico, si es comercial, si es reputacional, si es operacional, si es legal. Aquí nos hablaba primero cuantitativo y ahora nos habla del cualitativo. Entonces nos puede decir sanciones de organismos reguladores, indemnizaciones o multas mayores a 100 salarios mínimos, suspensión del servicio por tiempo menor o igual a 24 horas, el impasse se conoce solo internamente por el área afectada, ¿sí? Todo esto yo empiezo como a calificar y determinar cómo lo voy. Me dice que la calificación del impacto es muy alta y la severidad del riesgo inherente es extremo. Me quedo en un riesgo extremo. Cuando yo le voy a decir la respuesta del tratamiento, perdón, le voy a decir que lo voy a reducir. Voy a reducir, lo voy a transferir, lo voy a evitar, ¿sí? Entonces, que lo voy a reducir. Voy a reducir porque no es que todo el proceso de talento humano esté mal en la contratación. Puede que ese 20% me esté dando un riesgo. Descripciones de controles. Aplicación del plan de contingencia frente a las fallas de contratación por parte de la empresa, debida diligencia, incluyendo al menos 10 listas. La norma me dice, incluye al menos 10 listas, pero pues nosotros siempre creemos que es mejor revisar todas las que más se puedan. Muchas veces hasta se revisan 234, 240 listas, incluyendo OFAC, ONU, los más buscados del FBI, Fiscalía, Procuraduría, Policía, CISPRO, los PET también me los verifican en las listas. Entonces yo puedo con eso bajar un riesgo. Responsable del control, talento humano, o yo le puedo colocar jefe de talento humano o persona de contratación, algo pero que me lo asocie y que sí esté aprobado. Este matriz siempre tiene que quedar aprobada por gerencia. Responsabilidad del control. Entonces, si tengo un responsable, ese sí, asigné un responsable. Considera que la persona que ejecuta el control tiene un nivel de autoridad adecuado y no tiene conflicto de interés. Sí, es adecuado. Entonces, resulta que yo me di cuenta que tiene un conflicto de interés porque estimo de la parte comercial o la parte gerencial, o tengo 2 personas que de la misma familia trabajan en la parte de talento humano, yo vería como un conflicto de interés ahí. O si yo estoy contratando, si la entidad tiene abierta la posibilidad de contratar familiares, hay un conflicto de interés. Periodicidad con la que se ejecuta el control, yo lo puedo dejar que sea mensual, bimestral, trimestral, semestral. Yo puedo decir semestral, no me puedo pasar del año. Tengo que hacerlo dentro del año. ¿Cómo considerar la frecuencia del control oportuna? Está documentado, tengo que tener esto documentado. Tengo que tener un proceso de debida diligencia documentado donde me diga cuál es el proceso que yo hago. Aquí diseño del control, puedo decir que es moderado. Bueno, automáticamente me lo mapeo. Entonces aquí me dijo, su diseño del control es moderado. Aquí me está diciendo cómo considera usted líder que está ejecutando el proceso. Que yo le digo, bueno, digamos que débil en el momento que estoy revisando el control. Aquí me dice solidez individual del control, automáticamente me lo puso débil. Solidez del conjunto, me lo mapeo y llame con la fórmula, me está diciendo que es débil. Aquí me dice la probabilidad, es probable. El riesgo inherente, vamos a mirar el riesgo inherente. En el impacto me dice es muy alto. En la severidad del riesgo inherente me dice que es extremo. La probabilidad y en el impacto, en el riesgo residual me dice que es probable. En el impacto moderado y acá me está diciendo que yo quedé con un riesgo residual después del control alto.
Entonces yo ya ahí llegué, después de hacer todo ese proceso cuantitativo, cualitativo y de análisis, yo ya llegué a una severidad alta del riesgo. Cuando ya me voy acá a la parte de los riesgos, voy a revisar que tengo unos riesgos inherentes. Entonces me dijo, usted en el riesgo inherente tiene 7, en el riesgo moderado. Entonces acá veo el mapeo. Digo, bueno, yo empecé con 7 riesgos moderados antes del control, 2 riesgos extremos y no tengo riesgos bajos, pero tampoco tengo riesgos altos. Me voy al mapa residual y empiezo a revisar. Ya no tengo riesgos altos con el control, pero ahora tengo 2 riesgos, perdón, no tengo riesgos extremos, tengo 2 riesgos altos. Bajé un riesgo moderado y no tengo riesgos bajos. Con el siguiente control, yo ya empiezo a verificar si ya esos riesgos los empiezo a bajar. No los puedo mitigar, porque yo no puedo tener un riesgo alto y dejarlo de una vez mitigado. No, yo empiezo a revisar el control y le dejo un residuo pequeño. En el consolidado me dice que tuve 11 riesgos, en la cantidad extremos 2, en el alto no tuve, en el moderado tuve 8, en el bajo tuve 1, y cuando me voy al riesgo residual, como les explicaba en el mapeo, ya no tengo riesgo extremo, tengo un riesgo alto, un riesgo moderado con 9 y un riesgo bajo con 1, con un nivel de participación del 100%. Entonces ya ahí tengo la efectividad. Y en la combinación, pues acá me dice, en la colimetría del riesgo según el impacto y la probabilidad, al hacer yo mi operación de probabilidad por impacto, dándome el riesgo, pues tengo la severidad del riesgo, la respuesta a los riesgos, si es aceptable, si es para evitar, si es para reducir, y ya empiezo a revisar cómo lo puedo detectar para hacerle un control. Esa es prácticamente lo que nos muestra en una matriz de riesgo. Perfecto, perfecto, Angélica. Muchísimas gracias. Ya por temas de tiempo, este tema es muy extenso, muy importante, pero el tiempo nos apremia. Correcto. Rápidamente, Muchas gracias a ustedes. Nos pregunta la señora Lady, ¿es obligatorio 2 matrices para SagriLab y otra para ética empresarial? Tenemos que tener, señora Lady, una matriz para riesgo, SARLAB o SagriLab, y otra para el programa ética y transparencia. O yo tendría que tener una matriz para los 2 programas, pero muy robusta, y que en el momento que yo la identifique, yo pueda controlar esos riesgos. Siempre se determina que es importante tenerla individualizada porque los programas son individuales. Listo, perfecto. Nos pregunta Janer Andrés, ¿qué tan riguroso deben ser los procesos de debida diligencia para las compras realizadas con tarjetas de crédito? Esto ya que en muchas cosas hablamos de hechos cumplidos o compras ya realizadas antes de una vinculación. Lo mismo con proveedores que son instituciones públicas o grandes instituciones en el mercado, por ejemplo, Porvenir, Sura, cajas de compensación. Ok, digamos, para el proceso de transacciones, no estamos obligados a hacerle la revisión de esa transacción. Cuando es en efectivo es cuando vemos el riesgo, porque ese dinero entró directamente por el ente financiero es el que tiene que hacer la verificación de esos dineros. Ya cuando yo tengo riesgos altos, donde estoy recibiendo de mi cliente, así sea por transferencia, 30 millones, 40, 50, 100, 200 millones, yo ya ahí empiezo a definir si tengo un riesgo y yo también tengo que hacerle una debida diligencia en revisión de listas, en verificación de origen de fondos, en formato de conocimiento de nuestro cliente o proveedor. Para lo del tema de cajas de compensación, estas entidades cuando es tercerizado no están obligados porque ellos mismos manejan sus cuentas y tienen fines comunes. Bueno, perfecto. Si tienen más preguntas, las hacemos por el chat. Nos preguntan si vamos a enviar el material al correo electrónico. Este video va a quedar colgado en la página web para que lo puedan ver a partir del lunes. Para que por favor, pues ahí ya tienen todo el material en el video. Nos dice Carmen, ¿cómo es lo de la asistencia del día de hoy? Sí.
Les voy a mandar acá por el chat, les voy a mandar por el chat el enlace, por favor, para que ingresen para que lo registren la sesión del día de hoy. Entonces, los certificados los enviamos cuando terminemos la última sesión, Catherine. Ahí ya les envié el enlace para que por favor diligencien sus datos. Y la última pregunta nos dice Lady, por favor repetir las diferencias entre SARLab, SAGRILab y CIPLab. Ok, perfecto. Todo inició con CIPLab. Fue la primera implementación que exigió Superfinanciera. Entonces, CIPLab en estos momentos es para el sector terrestre y los vigila Supertransportes. Únicamente para ese sector es el que aplica CIPLab. SARLab, entes financieros, todo lo que se mueve con ente financiero, bancos, cooperativas, fondos de empleados, la parte de aduanera, ellos están obligados a implementar SARLab y están vigilados o por la DIAN o por Super Solidaria. Y SAGRILab, sector real, y está vigilado por Super Sociedades. Todos aplican dentro de su normatividad unos controles o una implementación dentro de sus activos o sus ingresos para la implementación y obligatoriedad. Listo, perfecto. Bueno, hay algunas personas que no les deja entrar al enlace, no se preocupen que de todas maneras acá la plataforma automáticamente nos dice qué personas ingresaron a la conferencia, entonces no se preocupen por eso. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que el próximo viernes tenemos también otra sesión para que se inscriban, participen y nos quedan 2 sesiones. Entonces, Angélica, muchas gracias por participar. Muchas gracias A ti, a todas María las Camila, personas. por la invitación. A la doctora Dora, a Gabriel del Instituto ICE, muchas gracias. El próximo viernes tenemos segmentación de los factores de riesgo y creación de alarmas. Y por último, cerramos con el 11 de marzo, cómo desarrollar un adecuado programa de auditoría por parte del oficial de cumplimiento. Muchas gracias para todos, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, muchas gracias, que estén